Gloria a Dios. Entonces, es necesario que podamos nosotros examinar bien para que podamos decir realmente, yo estoy bien. ¿Cómo se hace esto? Miren, vamos a leer esta mañana Segunda de Corintios, capítulo número 13 y versículo número 5, para poder entender e ir desarrollando estos pensamientos que sacamos de la Escritura. En 2 de Corintios capítulo 13 verso 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está, ¿dónde? En vosotros, a menos que estéis reprobados. La Escritura nos dice y nos aconseja que debemos examinarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos examinamos? ¿Qué parte de nosotros, de nuestra vida, examinamos para determinar que estamos bien o que estamos mal? El corazón, dicen por ahí. ¿Qué más? Para saber realmente cómo estamos, ¿qué debemos de examinar en nuestra vida? Porque ya escuchamos la introducción, que a veces podemos tener todo y no estar bien, o a veces podemos estar mal y estamos bien. Hay algo muy importante que podemos entender a la luz de la Escritura. Es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, como cristianos que nos llamamos, para saber que estamos bien o mal, debemos de examinarnos. Ahora, ¿cómo nos examinamos? No teniendo un buen trabajo o cosas así. Debemos examinar en qué naturaleza estamos operando. Y cuando nosotros examinamos qué naturaleza está controlando mi vida, qué naturaleza es la que me hace hacer, decir o pensar tal o cual cosa. Yo entiendo qué naturaleza, qué parte de mí me está haciendo vivir, entonces podré determinar si estoy bien o está mal, o estoy bien o estoy mal. ¿Qué naturaleza domina mi vida? Ahora, quiero explicar para estar un poquito más claro a qué me estoy refiriendo y qué dice la Escritura. ¿Sabían ustedes que los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, portamos dos naturalezas? ¿Sí? ¿Verdad? Nosotros portamos dos naturalezas. El viejo hombre y el nuevo hombre. Y los dos están en nosotros, hermanos. Las dos naturalezas están en nosotros. El hombre natural y el hombre celestial, también lo llama la Escritura, el carnal y el espiritual. Esas son las dos naturalezas y las dos coexisten dentro de nosotros. Eso quiere decir que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Hay dos mentes que coexisten y son completamente diferentes. ¿Y sabe qué? Se pelea el uno con el otro. Esto nos explica Pablo, ¿verdad? Están en batalla estas dos naturalezas. ¿Sabía usted que tenemos nosotros una batalla? Pero la batalla no es externa. No es con mi esposa, no es con mi hermano de la iglesia, no es afuera. Y ese es el problema que a veces encontramos en el creyente, en el hombre y la mujer de Dios, que no entendemos que nuestra batalla, amados, no es externa, es interna. Las dos naturalezas se están peleando para que no hagamos lo que queremos. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el hombre natural. 2 de Corintios capítulo número 5. Vamos a leer versículos 16 y 17. Nos dice algo interesante la Escritura. Aquí nos dice: de manera que nosotros
De aquí en adelante a nadie conocemos según, ¿qué? La carne, una. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y después en el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, dice el apóstol, conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Se refiere a la naturaleza humana de Cristo. Y entre nosotros también. Los mayores problemas que tenemos y enfrentamos, batallas innecesarias que tiene el cristiano, es cuando nosotros nos comenzamos a ver lo carnal, la naturaleza carnal. Eso es impresionante. La naturaleza carnal, hermanos, está vendida siempre al pecado, no va a cambiar. El barro, como dice la Biblia. Y dice, si ya conocimos, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según esa naturaleza, porque ahora tiene otra naturaleza. Gloria a Dios. La naturaleza carnal que nos conocemos, quizás entre todos, trae pecado, trae problemas, hermanos. ¿Sabe qué hay en esa naturaleza? Ira, mentira, disensiones, herejías, división, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería y cosas semejantes a esto. Esa es la naturaleza de la carne, la vieja naturaleza que convive y está en nosotros. Y dice, si algunos, ahora dice, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie con esa naturaleza. En otras palabras, no debemos conocernos en esa naturaleza, sino en la nueva naturaleza. Y si a Cristo, el apóstol dice, le conocimos en su naturaleza humana, a Él tampoco, porque Él resucitó. Aleluya. ¿Sabe cuántos problemas nosotros terminaríamos si comenzamos y aprendemos a vernos en la nueva naturaleza? ¿Sabe cuál es la nueva naturaleza? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. A veces hay problemas de pareja, y la mayoría de problemas de pareja que encontramos y hemos tenido es justamente por nosotros estarnos viendo en la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza está vendida al pecado. Aleluya. Quiero ir un poquito despacio para poder discernir bien lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, si tenemos esas dos naturalezas, ¿cómo Dios soluciona el problema para que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, para que nosotros ahora podamos desarrollarnos y vivir como lo que decimos que somos, cristianos, creyentes? Usted debe saber cómo debe vivir un creyente, ¿verdad? Pero si tenemos la otra naturaleza, ¿cómo Dios soluciona esa situación? Porque el propósito nuestro como creyentes, el propósito como iglesia somos nosotros. El propósito es reflejar la gloria de Dios, dice la Escritura. Fuimos creados para la gloria de Dios. El propósito es reflejar a Cristo, reflejar la nueva naturaleza. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en usted. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo Dios soluciona esta situación? Ya que estamos acostumbrados a ver con estos ojos físicos. Por eso Colosenses dice, no veamos lo terrenal. ¿Se han leído? Nosotros pongamos la mirada, ¿dónde dice? Arriba, donde está Cristo. Ahí, nuestra mirada allá. Porque si la ponemos acá abajo, sufrimos, peleamos y hacemos un montón de cosas que no son agradables a Dios.
y que no nos llevan a nada, ni a madurar siquiera como creyentes. Siempre terminaremos de niños espirituales, y un niño espiritual es un carnal que trae problemas. Cuando son niños, niñitos, es bien lindo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido niños y tienen sobrinos y hermanos, lo que sea, pequeñitos? Es lindo. Pero cuando ya crecen y no dejan de ser niños que se vuelven, es un problema. Tener en casa a una persona de 25, 30, 40 años y portándose como un niño es un problema. No ha desarrollado, no ha madurado, y hay que tratar con esos asuntos. Así es nuestra vida cuando nosotros no dejamos de ser niños, cuando nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a vivir en una naturaleza que es pecaminosa. Esa naturaleza, les traigo una noticia, no va a cambiar. Dios no vino para hacernos o para reconstruirnos. Qué interesante que a veces tomamos la vida cristiana como que yo era malo y ahora soy bueno. Y Dios no vino, hermanos, a reconstruirnos. Dios vino a darnos una nueva naturaleza, porque la antigua, la vieja, está viciada conforme al pecado de este mundo. Esa naturaleza no puede ver a Dios. Por eso es necesario nacer, tener una nueva naturaleza, nacer de nuevo. Eso nos enseña las Escrituras. Mire, Efesios capítulo 2, versículo número 10. Ahí nos enseña el apóstol cómo fuimos hechos. Ya sabemos cómo fue hecho el hombre, ¿verdad? Allá en Génesis Dios hizo al hombre y todos los detalles, ¿sí? Pero como cristianos, ¿quién nos hizo? Es que yo voy a la iglesia, leo la Biblia, canto. ¿Eso nos hace cristianos? ¿Quién nos hizo cristianos? Aquí en Efesios dice, porque somos hechura. ¿De quién? De Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién nos hizo aquí? Esa es la nueva naturaleza, es hecha por Cristo. Creados en Cristo, esa es la nueva naturaleza. La vieja es carne y sangre, como dice la Biblia. Interesante es lo que nos enseña, hermanos amados. Esto nos llevará a entender en qué naturaleza estamos nosotros operando. Nos examinaremos para dejar de operar en la mala y de operar en la buena naturaleza. En 2 Corintios 5:17, que ya leímos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La palabra criatura es la misma palabra que se usa en el Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio, Dios creó. De la nada hizo, creó, Él creó. Y cuando 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, está hablando de una nueva creación. No es que nos cogió aquí, nos lijó y nos renovó. No, eso no hace Dios con la vieja naturaleza, le deja ahí. ¿Y cómo soluciona el problema? Nos da otra naturaleza, nueva criatura, creada por Cristo. Y nosotros tenemos las dos naturalezas y la nueva está en nosotros también. Se va aclarando un poquito el panorama, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, 12, el apóstol aquí en la escritura nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que se nos ha concedido. ¿Sabe que hay muchas personas, creyentes, hermanos, hermanas, que no saben lo que tienen? No saben lo que se les ha conseguido y siguen buscando. Y lloran al orar y vienen y hacen cosas pidiendo lo que ya tienen.
Porque están operando en la naturaleza donde no entienden. En la naturaleza carnal, la del hombre, dice que no puede percibir las cosas del Espíritu. Y están operando ahí y queriendo tener las cosas que ya se les ha concedido y que solamente son posibles entenderlas, recibirlas, aceptarlas por medio de la nueva naturaleza. Porque no hemos recibido, dice la palabra, amados hermanos, el espíritu del mundo. Gloria a Dios. Estamos leyendo. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Amén. ¿Cuántos han orado por paciencia? Solo los que tenemos suegra. Bueno, ya no tengo. No, todos tenemos. Señor, dame paciencia. Y oramos por paciencia. Y nos llevamos una sorpresa. Dios quizás se queda callado. Dice: hijo, me estás pidiendo paciencia, pero ya se te ha concedido. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Y por qué estamos pidiendo? Y es una de las cosas que necesitamos entender, que lo que ya tenemos, lo que se nos ha concedido, necesitamos nosotros solamente hacerlo efectivo, aprender cómo hacer efectivo lo que ya tenemos. Y de eso se trata la Escritura, para enseñarnos lo que Dios ya nos ha dado. Pablo nos enseña de esta manera. Mire el 14, en 2 de Corintios, el capítulo 2 del 14, nos dice: pero el hombre, mire esta naturaleza, el hombre natural, carnal, dice, ¿qué pasa con él? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, se disciernen en el Espíritu, en la naturaleza nueva, no en la vieja. El hombre natural, el carnal, no puede ver las cosas de Dios. No le puede ver a Dios. Es imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está viciada al pecado. No va a cambiar nunca. Por eso es que a veces de rodillas yo le pedía al Señor: transfórmame. ¿Y qué le estaba diciendo? Que a mi naturaleza carnal, el hombre viejo, le cambie. Y a veces esperamos eso. Hay una nueva noticia: no va a cambiar. No tenga esperanzas. Por eso Dios nos dio una nueva naturaleza que habita dentro de nosotros mismos, para que por medio de esa nueva naturaleza podamos vivir las cosas de Dios, percibir, recibir, ver las cosas de Dios. Por eso es que la Biblia habla mucho de carne, de carnal, mis amados hermanos. Versículo 15 nos dice: en cambio el hombre espiritual, o nos dice el espiritual, se refiere al hombre, a la naturaleza espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se dan cuenta? La otra naturaleza. Y el 16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y después dice: mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Aleluya. Gloria a Dios. Ya tenemos. Así como tenemos dos naturalezas, tenemos dos mentes también. Y es necesario saber en qué naturaleza estamos operando todos los días. ¿Cuál nos está controlando? Porque recuerden esto, la guerra, la batalla no es contra ustedes, el uno con el otro. La batalla no, la batalla es interna. Que tenemos dos naturalezas que se pelean, tenemos dos mentes. Aquí nos habla ya de la mente de Cristo que ya tenemos, nos dice la Escritura. Romanos 7:18, hablando el apóstol Pablo, explicando. Por eso él se pone en primera persona, para que podamos comprender, para hacernos entender de una manera
de lo literal a lo espiritual, Él se pone como ejemplo. Y aquí en esta parte de la escritura, en Romanos dice, y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? ¿Qué pasa en su carne, en la naturaleza carnal, en la natural? No mora el bien. No hay nada bueno, hermanos. Somos un desastre en la naturaleza carnal. Y muchos operan en esa naturaleza y por eso su vida cristiana no vive. No es que no tiene, sino que no vive la vida de Cristo. Porque Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Por operar en esa parte, hermanos. Y aquí el apóstol está diciendo, en mi carne, en la carne, en esa naturaleza, no mora, no vive, no hay nada bueno, no hay el bien. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 25 de Romanos, gracias a Dios que Él pudo entender por revelación. ¿Qué es revelación? No es que Él estuvo en sueños, no, sino que revelación quiere decir ver. Usted cuando va en la mañana y se ducha en agua hirviendo como yo quizás, y después se va a querer peinar, no se ve. Y va al espejo y no se revela su cara. Pero cuando lo limpia, eso es revelar, es ver. Muchos no ven a Cristo. El deseo de Dios es mostrarse. Cuando usted venga a la iglesia, cuando abra la Biblia en casa, cuando vaya a un estudio bíblico, quizás no exprese voy a estudiar la Biblia, diga yo voy a ver a Cristo. Porque Cristo es la palabra. Amén. ¿No dijo eso en Juan 1:1? En el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿No sería lindo mejor decir voy a ver a Cristo? Y usted abre la Biblia y se deleita. Toda la escritura habla de Él. Y en el versículo 25 dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, eso. Pero aquí lo que podemos poner es con la mente de Cristo sirvo a la ley de Dios. Más con la mente o con la carne, o podemos poner la mente carnal a la ley del pecado. Qué problema que a veces vemos. Y Pablo vio el problema, que él tenía dos naturalezas, dos mentes, y se peleaban dentro de él. ¿Sabe cuál va a ganar cuando se pelean las dos naturalezas? A la que más se le alimenta. Por eso la Biblia dice, no proveas para la carne. Aleluya. Pero en cambio Cristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Se recuerdan que una vez le siguieron 5,000, les dio de comer y al otro día ya eran más? Y le dice, ¿dónde te estuvimos buscando? Aparentemente no, de rodillas, quizás, no sé, pero le estaban buscando. Y dice, ustedes me buscan porque les di de comer, quieren más. Y después él dijo, pero el que no come mi carne, la representación, y no bebe mi sangre, no puede ser mi seguidor. Y dice que todos le dejaron. Porque Cristo cuando estaba aquí, Él iba diciendo, yo soy el pan de vida. Él es el alimento. Ese alimento es para nuestro espíritu. Pero el proveer para la carne, hermanos, nos lleva a la muerte. Esas dos naturalezas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que con una mente servimos, con la mente de Cristo servimos a la ley de Dios, y con la mente carnal, ¿a la ley de qué? Qué importante saber en qué naturaleza estamos operando, ¿verdad? Porque si operamos en la una carnal, vamos a ir al pecado de ley. Se va a desatar todos los celos, iras, contiendas, disensiones, peleas. Y le voy a ver a mi hermano en la carne también, él no sirve, esto no hace, mira lo que hace. La carne.
y dice, desde aquí en adelante ya no vemos a nadie. Usted tiene que ver. ¿Sabe cómo se solucionan los problemas de matrimonio también? Si su esposa y su esposo son hijos de Dios, véale a Cristo en ella y en él. Es la verdad. ¿Dónde vive Cristo? En ella. La Biblia dice que la pelea entre hermanos, el ofenderse entre los hermanos, dice Pablo en Corintios, es ofenderle a Cristo. Cuando Pablo se convirtió al Señor, él cayó al suelo después de ver esa luz y dijo, Señor, ¿quién eres? Y Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Si yo voy a perseguir a estos cristianos que están haciendo, ¿se dan cuenta? Me estás persiguiendo a mí, porque al perseguirle a ellos me estás persiguiendo a mí. Cristo vive en su esposo, su esposa, su hijo, si son creyentes. Aprenda a ver a Cristo en ellos y se acaban los problemas. Aleluya, aleluya. Muchas veces vemos la carne, vemos, hermanos, el barro, lo de afuera, y no podemos nosotros ver el tesoro que hay en mi hermano y mi hermana, que es Cristo Jesús. Si yo pongo en una cajita un pedazo de oro que valga unos 5 millones de dólares, y yo voy y le regalo, y usted recibe el regalo, y al otro día yo paso y digo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó con el regalo? Ahí estaba esa piedra de oro que vale 5. La tiré. Es que no me gustaba la caja. Hermanos, del tesoro es Cristo en su esposo, su esposa, en su hermano, en su hermana. Y a veces vemos la caja, no nos gusta y tiramos todo. A veces hacemos eso con la Escritura. Nos aburre tanto tiempo, rápido. Nos aburre el cantar a Dios. Nos aburre todo. ¿Por qué, hermanos? No estamos viendo el tesoro. No se nos ha revelado. No estamos viendo. El propósito de la Escritura es revelar a Cristo, o sea, verle a Él. No solamente enseñar, aprender, sino verle a Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En Colosenses 1:27, el apóstol vuelve a decirnos aquí en la Escritura, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Mire, hay un misterio entre los gentiles. Había un misterio que estaba guardado por la eternidad, miles de años. Oiga, qué privilegio. Hay un misterio, hermanos. Había un misterio que estaba guardado por miles de años, el cual ha sido revelado a nosotros. ¿No es un privilegio? Este misterio no fue revelado en el antiguo pacto a los profetas, a los sacerdotes, a todos. No. Antes, hermanos, en el antiguo pacto, si alguien escuchaba que Dios tenía un hijo, le apedreaban. Y si es que quizás alguno de los del antiguo pacto viene y se sienta esta mañana ahí y escucha el Espíritu Santo vive en mí, coge la silla y me persigue. Peor se escucha que Dios, era un misterio que hoy nos ha sido revelado a nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Esto es importante. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuál es este ministerio entre los gentiles que no aceptaron los judíos? ¿Cuál es este misterio? Aquí mismo lo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la nueva naturaleza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No afuera, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Eso no existía antes, hermanos. Ese es el misterio revelado ahora. Ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Ese es el tesoro. No veamos
No veamos, hermanos amados, el barro. Veamos el tesoro que tiene el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo que tiene a Cristo. Él es el tesoro. No lo desechemos, ya no sirve. Hermanos, ve a Cristo en él, en ella. Es una revelación que hoy la tenemos. Cristo en nosotros y nosotros en él. Bendito es su nombre. Por esta razón, las escrituras, hermanos, nos dicen que debemos examinarnos cada día para saber en qué naturaleza estamos operando. O en la naturaleza carnal o en la naturaleza espiritual. También debemos examinarnos si estamos razonando a través de la mente del hombre natural o a través de la mente de Cristo. Y ahí podemos determinar si estamos bien o si estamos mal. Eso es el fin. Eso es, hermanos, la Biblia abunda en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, diciendo, examínate. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, también Pablo dice en Corintios 11, examínate. ¿Pero qué nos examinamos? A ver, viene bien peinado para poder tomarla. Viene, no eso. Examínate si estás operando, viviendo, siendo controlado por la antigua naturaleza o por la nueva. Si estás razonando con la mente de Cristo o con la mente carnal. Eso va a determinar nuestra vida como creyentes en esta tierra. Y nuestras relaciones como iglesia. Eso es importante. Esta es la razón que nos dice, examínate cada día, cada día. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto operar, en esto, déjate controlar por esto, estos pensamientos. Esta es la mente de Cristo. Aleluya. A veces escuchamos algo que nos dicen y comenzamos a operar en la mente carnal. Y me dijo esto, quizás, ¿por qué? ¿Qué se ha creído? A ver, ¿qué me quiso decir? O a veces pasa algo y comenzamos a pensar, mira, entonces él por esto, es que tiene esto. Estamos operando en la mente carnal. El esposo llega un poco tarde, ¿de dónde viene? Y ya comenzamos. Y eso es operar, eso es razonar en la mente carnal. ¿Por qué no razonamos en la mente de Cristo que ya nos ha concedido, como leímos? Y pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo bueno. Hermanos, ese es el estándar que Dios nos pide como hijos. No más de lo que podemos. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Dejar de pensar lo malo. ¿Cuánto ayuda esto en las relaciones de familia, de esposos, de hermanos en la iglesia? Yo les he dicho a los hermanos, hace una semana entregué una iglesia en manos de otros hermanos para dedicarme a otra iglesia que estábamos fundando. Yo les decía, hermanos, deben entender que el problema más grande de la iglesia, ¿quieren saber cuál es? El problema más grande de la iglesia es tener un montón de hermanos y hermanas con buena voluntad para hacer las cosas. Porque cuando se acaba la buena voluntad, comienzan los problemas. Yo le decía a los hermanos, en la realidad, al pastor que le preparé por algunos años, le decía, mira, Dieguito, debes entender que en la iglesia somos bastantes. ¿Cuántas mentes hay aquí? ¿Cuántas cabezas? No sabemos. Pero te imaginas, para llegar a un acuerdo de hacer algo entre todas, entre 50, entre 100 mentes. Por eso se arman las batallas campales con los hermanos de buena voluntad, ¿no? No es que yo así, no es que por acá, es que por esto, operando en la mente carnal. Es que no estoy de acuerdo, es que... Dije, mijo, necesitamos entender que cuando la Biblia dice que somos uno en Cristo,
el siguiente paso es buscar cómo somos uno. Y me dijo, poniéndonos de acuerdo, pastor. Le dije, esa es una buena palabra, pero aún así, los hermanos de buena voluntad, algún momento se acaba la buena voluntad y comienza a operar la naturaleza de esa mente, que es el pensar mal. Porque solo en una pareja, en un esposo, ok, para no tener problemas me voy a poner de acuerdo, ¿ya? Vamos a hacer uno, como dice la Biblia. Entonces me pongo de acuerdo. Aunque yo no me gusta lo que estás haciendo, pero me pongo de acuerdo, ya no te voy a decir nada. Pero en algún momento se va a cansar y va a gritar o no. Ya basta. ¿Sabe cuál es el acuerdo? Yo le decía a Dieguito, ¿sabes cuál es el acuerdo bíblico que Dios nos pide para que seamos uno y avancemos en el reino, en el evangelismo, avancemos y ganemos almas para Cristo? En que tú y ellos renuncien a su propia voluntad y comiencen a hacer la voluntad que Dios manda. Aleluya. Es la única forma de ser uno, hermanos. No hay otra. No hay otra, hermanos. Morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. ¿Se imaginan una iglesia así? Todos muriendo a su voluntad para buscar la voluntad del Padre y trabajar y caminar en ello. Gloria al Señor. ¿Cuánto conseguiríamos? Ese es el evangelio de Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Dicen esto, pensad. Opera. Déjate controlar por ese pensamiento. Porque según en qué naturaleza determinemos que estamos operando, entenderemos, hermanos, y conoceremos los frutos que estamos dando como cristianos. Yo a veces me pongo a conversar con algunos amigos de mi niñez, bueno, no niñez, adolescencia, que comenzamos juntos en el evangelio. Y como nos vemos a los tiempos, comenzamos a hablar de los logros. Sí, yo esto hice, yo eso, yo trabajé acá, yo hice esto, yo así, y estamos conversando acerca de los logros, del fruto que hemos dado. Pero casi nunca hablamos del fruto que hay en nuestras vidas. Casi nunca hablamos de lo que ahora Dios está haciendo en mi vida. Se hablan de los logros, pero el momento que nosotros nos examinamos en qué naturaleza estamos operando, encontraremos rápidamente el fruto de mi vida, no del otro hermano, porque somos campeones para poder ver el fruto del otro, ¿verdad? Perdón que esté hablando duro, pero hermanos, a veces la naturaleza sí nos guía en ver todo lo malo, en ver el barro del hermano. Pero cuando nos examinamos yo, en qué naturaleza yo estoy operando, en qué mente estoy razonando, encuentro rápidamente los frutos de mi vida. ¿Cuántos años y sigo iracundo? ¿Cuántos años y sigo celoso? ¿Cuántos años y no se va la lujuria? Aunque no se va a ir, siempre va a estar ahí en la mente carnal. Encontramos los frutos. Pero también cuando nosotros nos damos cuenta que estamos operando en la nueva naturaleza, encontramos que hemos crecido en amor, en gozo, en paz. Hemos crecido en Cristo. Porque ese es el fin de ustedes y de mí, llegar a la estatura del varón perfecto. No otra cosa, no tener 100 iglesias, no tener esto aquello, sino llegar a la estatura de Cristo. Eso es, hermanos, lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Vemos rápidamente el fruto. Gloria a Dios. Vivir bajo la carne. La escritura nos dice vivir bajo la carne, bajo esta naturaleza, bajo el hombre natural, nos va a dar como resultado el pecado, hermanos. Y el pecado consumado trae muerte. ¿Qué muerte? O sea, no se expresa en nosotros la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la muerte. No se expresa la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y nosotros fuimos llamados para expresar a Cristo, para que Cristo sea visto en nosotros. ¿Cómo? Yo menguando. La Biblia dice, si ustedes me levantan, dice Jesús, si ustedes me levantan, atraeré a todos a mí. Pero hermanos,
El creyente no quiere levantar a Cristo, quiere ser levantado el mismo, que le vean a Él. Yo soy el que yo hice. ¿Cuándo le van a ver a Cristo? ¿Se recuerdan en Juan el Bautista? Cuando le decían, oye, él creo que es el Mesías, quizás es Elías. Y él dijo, no. Detrás de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar su calzado. Y después de explicarles, dijo, porque es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él sea levantado. Y cuando nosotros menguemos, Él será visto. El propósito suyo de la vida como creyente es expresar a Cristo, que le vean sus hijos, su esposa, a Cristo en usted. Porque es fácil decir. Eso es el propósito que nos ha mandado nuestro Dios. Cuando operamos en la vieja naturaleza, hermanos, solo van a ver el pecado. Y el pecado consumado, hermanos, es aquel que no nos deja vivir la vida que Cristo dijo. Yo vino a que tengan y vida. ¿Esa vida estamos teniendo? Bueno, solo nosotros al examinarnos podemos determinar sí o no. Por eso podemos saber si estamos bien o no. Eso es. No se expresa la vida de Cristo en muchos. Una hija mía está trabajando, es profesora, y hace un año casi cambió de su trabajo y se encontró una compañera de hace años. Y me dice, papi, has sido creyente. Nunca pensé que haya sido creyente. Digo, ¿y por qué, mija? Dice, primero, nunca me habló de Cristo. Segundo, lo que hacía. Hermanos, podemos decir que somos creyentes, pero no se expresa la vida. No se expresa la vida. Estamos con vida, pero no se expresa. Hay personas que son no videntes, ¿verdad? Tienen vida, pero no pueden ver. No pueden expresar la vida que tienen, el correr, los colores, cosas. Y perdón, hermanos, la iglesia a veces está así. La vida, Cristo está en nosotros, pero no podemos expresar la bondad, el amor, el gozo, la paciencia. Solo es un dicho, hermanos. Y nos abundamos de hacer cosas para calmar la conciencia. Y Dios no nos llamó a hacer cosas ni obras. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Él preparó obras de antemano para que andemos en esas obras, no en las que yo quiero. Bendito es su nombre. Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, la carne es vendida al pecado, es la naturaleza. No podemos cambiar, hermanos. Si operamos en la vieja naturaleza, en la carne, naturalmente va a salir el pecado. Nadie le ha enseñado a un niño a que patee a otro niño, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa naturalmente sale. Asimismo, la nueva naturaleza, cuando nos controla, cuando nos dejamos guiar y operamos en ella, naturalmente sale Cristo. No tienen que estarnos diciendo, oye, no hagas eso, no digas, no pienses. Es algo natural. ¿Alguien le enseñó a sus pulmones a respirar? ¿Tienes que hacer esto? No, porque es natural, es la vida. La vida de Cristo es natural. Cuando permitimos que nuestra nueva naturaleza exprese a Cristo, hermano. No será nada forzoso. No será nada que tienes que, o tengo que. No será, sino que solito saldrá. Se expresa a Cristo Jesús. Romanos 8:13. Mire lo que nos afirma ahí. El apóstol nos dice aquí en la escritura. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cuál era la muerte? No podremos vivir o expresar a Cristo, la vida de Cristo. Mas si por el Espíritu, aquí está ya la solución. Comenzamos y entramos ya a los minutos finales de la solución.
¿Cómo Dios resuelve este problema? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Eso es lo que Dios quiere, que seamos hombres y mujeres, creyentes cristianos, vivos en Cristo, expresando a Él. Y no necesitaremos ir a buscar afuera lo que ya nos ha sido concedido, amados hermanos. A veces, Señor, dame gozo, Señor, dame amor. Sabemos que el gozo es Cristo. El amor es Cristo. A veces digo, ¿qué es el amor? En los jóvenes hay unos 15, los 15 tienen un concepto diferente del amor. Cuando no hay un concepto definido, concreto, es que el amor o el concepto no es algo, sino es alguien. Y el amor es Cristo. El amor es Dios, es amor. Aleluya. Pero si vivimos conforme a la carne, dice aquí moriremos. No habrá esa vida, mis amados hermanos. Y aquí dice, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hombre natural, como vimos, no puede ver a Dios, ni puede discernir la voluntad de Dios, hermanos. Siempre terminará haciendo su propia voluntad, sus deseos. Siempre terminará haciendo lo que quiere y no la voluntad de Dios. Siempre terminará haciendo lo que le hace sentir bien. Y como dije, los problemas más grandes de la iglesia, hermanos, es trabajar con gente de buena voluntad que quieren hacer bien y terminan haciendo mal, porque operan en una naturaleza no correcta. Los miembros de Cristo, esto necesitamos entender todos, yo también. Los miembros de Cristo no tenemos voluntad propia. Amén. ¿Sabe que dice que en la iglesia la cabeza es Cristo? Y nosotros, ¿qué somos? Somos parte del cuerpo o parte de los miembros de Cristo. Amén. Donde quien gobierna es la cabeza, no la mano, no el pie. Ellos funcionan bajo el control de la cabeza, que es Cristo. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no tenemos voluntad propia. Siempre debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo? Muriendo a mi propia voluntad, a mis propios deseos, a mis propios caprichos y haciendo la voluntad de Dios. Una vez más le digo, ¿se imagina entre dos esposos? ¿Cómo será el hogar si él y ella se ponen en acuerdo en morir a sus propias voluntades y hacer la voluntad del Padre en su matrimonio? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Él, Cristo, y solamente Él tiene la voluntad sobre el cuerpo. Debe tener la voluntad sobre los miembros que somos nosotros. Porque ningún miembro se mueve, hermanos, sin la orden de la cabeza, que es Cristo. Aleluya. Cristo hizo esto. Ahí en Juan 6:38 recordarán que Cristo dijo, yo no vine a hacer, porque he descendido del cielo, dijo Él, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Y cuánto logró? Ahí estamos hoy recordando el logro de Jesús. ¿Cuánto logró en todo el mundo? Porque Él descendió a hacer eso justamente. Una iglesia viviendo bajo este parámetro. ¿Qué podemos conseguir? Aleluya. Oro a mi Dios que nos abra el entendimiento espiritual, mis hermanos amados. Gloria a Dios. Si examinamos determinados, hermanos, si al examinarnos determinamos que estamos cada día operando en el Espíritu, el resultado será el misterio que ha sido descubierto. Cristo viviendo en nosotros y por medio de nosotros. Y la vida de Cristo naturalmente se reflejará en nosotros. No tendremos que actuar como cristianos.
No necesitaremos actuar como cristianos, sino que será Cristo mismo actuando en nosotros naturalmente. Por eso es naturaleza. No tendremos que fingir siquiera. No tendremos que actuar como, es que tienes que ser cristiano. No mires allá. No tendremos que actuar como cristianos, sino que naturalmente la vida de Cristo saldrá. Aleluya. Esa es la nueva naturaleza. ¿Cómo? Muriendo a nosotros mismos. Mire, hay un pretexto que yo he escuchado por mucho tiempo. Yo también lo decía cuando joven. Porque pecaba. Yo decía, todos pecan. Amén. ¿Y por qué pecas? Es que yo también soy humano. Llevamos a nuestros nietos con mi hija y mi yerno a Quito, al parque de la Carolina. Encontramos dos muchachos en rehabilitación vendiendo unos dulces. Y nos hicimos amigos y ahí nos vendieron unos dulces. Y ellos nos contaron el testimonio. ¿Y cómo vas? Le digo, ¿cómo está la experiencia? Yo poco a poco cambiando. Pero es que como soy humano, dice, todavía yo estoy ahí, peco y me levanto, pero ahí le vamos. Y Dios me ayudó, mire, al preparar para hablar con ustedes, pude compartirle a él también. Dije, ¿sabes una cosa? ¿No será que tú estás intentando vivir la vida que Cristo te mandó en tu vieja naturaleza? Ay, nunca vas a cambiar, vas a seguir así. Porque Dios nos dio una naturaleza que es victoriosa, que va de victoria en victoria, de triunfo. La otra naturaleza va de pecado. Le dije, intenta. La Biblia en Apocalipsis siempre a todas las iglesias les dice, el que venciere recibirá una corona. El que venciere esto y esto, ¿verdad? ¿Qué es ser un triunfador? No es el que hoy pierde, ay pequé y mañana estoy bien, gloria a Dios y danzando, y después peco y en el suelo. No, ese es un victorioso. La selección del Ecuador, para que llegue a ser campeona del mundo, tiene que perder y ganar, ¿o qué tiene que hacer? Siempre andar en victoria. La naturaleza nueva que tenemos siempre está en victoria, no peca. Aleluya. Primera de Juan, bendito es el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 19 nos dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, tiene una nueva naturaleza de Dios, ¿qué hace? Primera de Juan 3:19. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, su naturaleza en nosotros, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, tiene una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Como le dijo Juan a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que no peques. Y no tener en la antigua naturaleza que estarme justificando. Es que él, es que ella, es que soy humano, es que no sabes, es que no tengo, es que no soy. Hermanos, basta. Ya no más. Vayamos de triunfo en triunfo. Muramos a esa naturaleza vieja. Debemos dejarlo, hermanos. El nuevo nacimiento es la nueva naturaleza. ¿Cómo dejamos de ser carnales y ser espirituales para que viva y se exprese Cristo en nosotros? Sí, la respuesta es muriendo a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros, crucificando a nuestra vieja naturaleza, a la carne. ¿Sabe cuándo? Cada día. Cada día. Esto nos enseña Pablo en 1 Corintios 15:31. Ahí el apóstol nos dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo nuestro Señor Jesucristo, que dice que cada día, ¿están conmigo? ¿Qué dice ahí Pablo? Cada día muero. No es que él moría y venía Pedro, le ponía manos y le resucitaba. No, sino que cada día él moría a su vieja naturaleza. Le ponía en la cruz. Cada día, no, esto no es de que hoy para toda la semana, es cada día muero.
Por eso en Gálatas 2, 19 y 20, lo famoso que nosotros conocemos, Pablo dice en Gálatas 2, 19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para que viva Cristo en él, tenía que crucificar, que morir cada día a sus deseos, a su voluntad, a lo que él quería hacer. ¿Se recuerda de Nicodemo? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino? ¿Qué le dijo Cristo? Te digo que es necesario que debes nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que morir. No restaurarle, no. Él con la mente natural dijo, entonces tengo que entrar otra vez a mi mamá. Mente natural, carnal. Y ahí tuvo que explicarle, dijo, oye, tú eres sacerdote, tú eres maestro y no entiendes. Dijo, lo que es nacido de la carne, mire, la vieja naturaleza, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, aleluya. Y después dijo, es necesario nacer de nuevo. Y recuerde, para nacer de nuevo hay que morir. Y el gran llamado de Jesús a la gente y a los apóstoles en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, muera, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Ahora es, ven a Cristo y Él te va a dar cositas y te va a hacer feliz, te va a sanar y todo eso, ¿verdad? Mire acá el llamado de Cristo, el que quiere, aquí está, muera, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, estaba hablando de su vieja naturaleza, cada día hay que matarle. Quiero terminar diciendo algo. Cada vez que enfrentemos circunstancias que nos quieran llevar a tomar decisiones con la vieja naturaleza. Por ejemplo, si alguien me insulta, yo también quiero decirle sus buenas cosas, ¿no? Y por ahí que me dice algo la esposa, el esposo o el hermano, quiero subirme y trepar. Yo como soy chiquito, quiero treparme al cuello y cogerle. Cada vez que haga o hay esas situaciones, ahí sí puede repetir algo. Y repítalo en voz alta. Y diga, estoy muerto. Aleluya. Estoy muerto. Usted cuando va a ver un muerto le hace un chiste, ¿qué hace? ¿Le da una bofetada? Cuando algo enfrente usted circunstancias y enfrente tentación, enfrente todo, diga, estoy muerto. Bajo Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, nos dice, ahí nos dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Aleluya. ¿Sí lo va a hacer? Diga estoy muerto y no responda. Diga estoy muerto y no piense mal. ¿Y a qué debe morir? A nuestros propios deseos, a nuestros propios deseos de vengarnos, a mi bienestar, a mi propia voluntad, a mi propia vida. El que pierde su vida, a mis derechos personales. Estar dispuesto, hermanos, a que los pecados que cometen los injustos contra mí, yo los pague, así como Cristo hizo. El justo muriendo por los injustos. ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro yo para hacer eso, para que se refleje? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aborrecibles, seres aborrecibles, eso quiere decir porque Dios aborrece el pecado. Por eso a su Hijo no es que le hizo pecador, sino que le hizo pecado. Y aún siendo así, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cómo se puede hacer eso? Muriendo a nuestra propia naturaleza. Mateo capítulo 5, 21 hasta el capítulo 6. Todos esos versículos enseñan la nueva vida espiritual. Y para vivir eso es necesario morir. Para que yo ponga la otra mejilla cuando me dan. Para que yo pueda darle un vaso de agua al que me persigue. Para que yo pueda orar para el que me hace daño. Debo morir a mí mismo. Cristo lo hizo. ¿Sabe por qué tenemos vida hoy? Porque Cristo murió.
y el Padre le resucitó. Y nosotros estuvimos ahí con Él y estamos resucitados en Él. Yo le invito a que se ponga en pie un momentito.